Daniel odiaba conducir de noche. El silencio dentro de su Mercedes negro se sentía más denso después de su divorcio, como si cada kilómetro alargara el tiempo. No había hablado con nadie en días. Lo prefería así, paró entonces. Ella apareció al borde de la carretera, enmarcada por la intensa luz de sus faros. Se encontraba una mujer. Un vestido de novia roto y manchado de tierra. Se le pegaba la figura temblorosa, descalza, se abrazaba como si llevara horas en esa pose. No saludó, ni siquiera levantó la vista. Daniel frenó. No por amabilidad. Por confusión, bajó la ventanilla lo justo para poder hablar. ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta. La mujer seguía con el rostro agachado, con el cabello pegado a las mejillas por la lluvia tenue. Respiraba, lo notó, superficial y rápido, señorita. ¿Necesita que la lleve? Sus dedos temblaron. Lentamente, levantó la vista en unos ojos oscuros, y enormes se llenaron de algo que no pudo identificar. Miedo. Quizá, pero más bien un cálculo. Ella sintió una vez, bruscamente. Daniel dudó. La lógica le decía que se marchara. Una mujer a medio vestir en una carretera desierta a medianoche. Era un problema que no necesitaba, pero algo en esos ojos lo atrajo. En la puerta se desbloqueó con un clic mecánico. Se deslizó en el asiento del copiloto en silencio, con las rodillas apoyadas contra el pecho. Las gotas de lluvia se le pegaban a la piel como sudor. Su cuerpo temblaba, pero no dijo nada. Daniel miró los espejos. La carretera estaba vacía. Puso la marca, pasaron los minutos. Su silencio se sentó como un tercer pasajero entre ellos. ¿A dónde?, preguntó. A ninguna respuesta, miró de reojo. Fue entonces cuando notó sus manos delgadas, arañadas pero delicadas. Un anillo de platino con un diamante del tamaño de una gota de lluvia brillaba tenuemente bajo las luces del tablero en riqueza. No es que haya escapado de la pobreza. No is probable. El estómago de Daniel se tensó. Señorita, no soy una amenaza. Intentó mantener la voz serena. Pero necesito saber qué está pasando aquí. Nada. Su respiración era audible ahora, temblorosa. Controlada. Daniel conocía el control. Había pasado años perfeccionándolo en juntas directivas corporativas y matrimonios fallidos. Esto no fue pánico. Esto fue supervivencia. Te llevaré a un lugar seguro, dijo finalmente, cambiando de tono. A menos que quieras que llame a la policía. Eso la atrapó. Ella negó con la cabeza. Lento pero firme. La policía era peor que aquello de lo que ella había huido. Daniel exhaló lentamente, adentrándose en la oscuridad que se extendía ante él. La niebla cubría la carretera. La miraba fijamente, en silencioso, inmóvil, pero no rota. Una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué confiaba más en su coche que en la ley? Su vestido de novia se rasgó aún más al ajustarse un poco. Elvis, más suciedad, lo que parecían moretones en sus tobillos. Why is siempre ese anillo de diamantes? No le preguntó su nombre. Todavía no. En cambio, la observó mientras presionaba su frente contra la ventana fría, con los ojos mirando hacia los árboles como si esperara que algo emergiera. Cuando llegaron a una gasolinera, Daniel se detuvo. Voy a por un café, dijo en voz baja. ¿Tienes frío? Ella no se movió. Cierren las puertas. Salió y miró hacia atrás una vez. Ella lo observó, no con gratitud, con sospecha y algo más frío. Cuando regresó, con el café en la mano, él no había tocado la puerta. Ni el calor. Ella estaba exactamente como la había dejado, excepto que sus ojos ya no escaneaban el bosque, lo estaban observando. Daniel bebió un sorbo de café, agarrando el volante con más fuerza de lo necesario. Esto no fue un rescate, esta fue una elección que él hizo, y él sabía que las decisiones tenían consecuencias. Simplemente él aún no conocía el de ella. Daniel bebió un sorbo de café, mirando a la mujer y al espejo, retrovisor roto de la gasolinera. La mujer, esta novia silenciosa, seguía inmóvil, pero algo había cambiado. Ya no miraba los árboles, lo miraba. Él abrió la puerta lentamente. Le extendió el café. Ella no lo tomó. La lluvia se acumulaba sobre el hormigón, agrietado bajo sus pies descalzos mientras bajaba temblorosamente del coche. Él notó, por primera vez, cómo el vestido se le pegaba torpemente a la piel. Roto, estirado y manchado. Daniel frunció el ceño. Entonces lo vio en una mancha oscura, demasiado oscura para ser bajo. No era barro, era sangre. Se quedó sin aliento. Ella no pareció notarlo. Señorita, está sangrando. Su voz se quebró en el silencio. Todavía no hay respuesta. La sangre no era suya. Ahora estaba seguro. Las manchas se deslizaban por la cola de su vestido de novia. No por una herida, sino por algo o alguien que había rozado o que había llevado en brazos. Daniel sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Quién te hizo daño? Ella lo miró fijamente, no con miedo. Con advertencia, ella negó con la cabeza una vez.
¿Mentira o orden? Entonces sus rodillas se doblaron. Daniel la atrapó antes de que cayera al suelo salpicando café. Su piel ardía fría contra sus palmas mientras él sostenía su cuerpo tembloroso. Por un breve instante, su aliento rozó su cuello entonces. Nada. Ella se había desmayado por primera vez desde que la vio. Daniel se maldijo por haberse detenido, la levantó con cuidado, llevándola inerte de vuelta al coche. La sangre del vestido roto le manchó la manga mientras la acomodaba en el asiento. ¿Quién era ella? Y lo más aterrador, ¿de quién huía? Dentro del coche dudó. La policía no era una opción. Ella lo había dejado claro, los hospitales tampoco eran seguros. No si la sangre no era suya. Observó cómo su pecho subía y bajaba, de forma desigual y demasiado rápido. Necesitaba respuestas, pero no aquí. Decisión tomada. Daniel puso en marcha el motor. Una hora después, la finca de la montaña se alzaba en silencio. El refugio privado de Daniel, lejos de las luces de la ciudad, lejos de todo. Para cuando llegaron, la mujer se había despertado pero no habló. Abrió los ojos confusamente pero los volvió a cerrar rápidamente. La llevó adentro y las grandes puertas de madera se los tragaron por completo en el dormitorio de invitados. La acostó en la cama. Las sábanas caras se mancharon al instante cuando el velo ensangrentado se deslizó de sus hombros. Daniel se quedó atrás por un momento. Consky, llamar a alguien, a cualquiera. En lugar de eso cerró las puertas y se sentó en el pasillo. Él no podía dormir. Pasaron las horas. Las sombras se extendían sobre el parqué en su mente. Corría, llevaba la riqueza como si fueran cadenas en un anillo de diamantes demasiado grande, un encaje de diseño arruinado por la sangre. Y sin embargo su silencio no era debilidad, en ella estaba protegiendo algo, no esconderlo. La lluvia golpeaba contra las ventanas, mientras los pensamientos de Daniel daban vueltas. ¿Qué crimen había invitado a su casa? ¿Por qué la policía la asustó más que la sangre en su velo? ¿Y por qué confió en él no como salvador, sino como vehículo? Cerró los ojos. Breves destellos invadieron la oscuridad. Una iglesia, campanas sonando, la mano de un hombre ensangrentada, un vestido blanco, arrastrándose entre cristales rotos, una mujer corriendo descalza. Daniel abrió los ojos con una fuerte inhalación. Él no estaba soñando, él la estaba recordando. No los momentos que le había mostrado, sino los que llevaba en su piel. Ella no solo estaba corriendo, ella estaba escapando de la violencia, de la sangre, de un hombre que se negó a decir. Daniel se puso de pie detrás de la puerta de la habitación de invitados. Esperaba el silencio. Mañana decidió, la obligaría a hablar, pero a medida que el amanecer se acercaba a las montañas, un pensamiento más oscuro se instaló en su mente. ¿Y si ella no fuera la víctima en absoluto? ¿Y si simplemente le hubiera dado refugio al peligro mismo? Daniel observaba desde la puerta. Ella estaba despierta ahora. La mujer del vestido de novia manchado de sangre estaba sentada erguida en la cama, con las rodillas pegadas al pecho como antes, pero su mirada era más clara y concentrada. Ya no temblaba. Ella estaba calculando. ¿Quién eres? Su voz era más suave de lo que pretendía la mujer. No dijo nada. Pasaron los minutos. Finalmente susurró, Clara. No es una confesión, no es una invitación. Daniel dudaba incluso que ese fuera su nombre, pero eso fue todo lo que consiguió. Se cruzó de brazos. ¿Clara qué? Sus ojos se encontraron con los de él, sin pestañear. Clara, es suficiente. Un nombre y nada en absoluto. Daniel exhaló lentamente y se adentró en la habitación. Encontré sangre en tu vestido. Lo sé. ¿No oíste? Ella no lo negó. El silencio se extendió entre ellos como la niebla. ¿Por qué confiar en mí?, preguntó Daniel. Genuinamente curioso. Ella lo observó, como si evaluara su valor. Entonces dijo algo que lo inquietó más que cualquier grito. No lo hagáis. Daniel se puso rígido. Se mantuvo de pie con cuidado, descalza sobre la madera pulida, con su vestido andrajoso ondeando como humo. Sus movimientos eran precisos, deliberados. Ya no estaba aturdida. Ella estaba despierta. ¿De dónde eres, Clara? Otra. Silencio. En lugar de responder, empezó a recorrer la habitación sin rumbo. Examinó las ventanas, las puertas, las bisagras. Se detuvo en el panel de seguridad cerca del pasillo. Daniel observó con incredulidad. No estás comprobando las rutas de escape, dijo. Estás mapeando la seguridad. Ella no lo corrigió, porque Clara se giró lentamente para sobrevivir. Ahí estaba ni miedo, ni gratitud. Estrategia. Daniel sintió que la inquietud se apoderaba más profundamente ahora. No era miedo por sí mismo, sino una pregunta persistente. ¿Había sobrevivido esta mujer para convertirse en esto? Lo intentó de nuevo. ¿Alguien te hizo daño? La mandíbula de Clara se tensó. ¿Sí, tu marido? Su silencio fue su respuesta. Daniel tragó saliva con fuerza. Puedo ayudarte, ofreció. Eso la hizo sonreír, pero no había calidez en ello. No puedes. Su voz era plana, segura. Y aún así, ella se quedó.
Daniel no sabía por qué. Quizá la propia Clara no lo supiera. Con el rabillo del ojo se dio cuenta, ella no dejaba de mirar el cerrojo de su puerta principal, memorizándolo. El sistema de seguridad de su finca no la tranquilizaba. Era información, ella no se escondía dentro. Ella se estaba preparando. Para partir a no o para luchar sea lo que sea que estés planeando. No funcionará, dijo, más para sí mismo que para ella. La respuesta de Clara fue más suave. Eso dijo. Daniel captó el cambio. ¿Quién? Tu marido. Pero ella se había apagado de nuevo. Regresó a la cama, acurrucándose sin decir nada más, con la mirada perdida. Su respiración cambió, ahora más lenta, controlada. Una mujer recitando un guión interno para mantener la calma. Daniel se sentó fuera de la habitación durante horas. Él no la entendía, aún no pero él lo sentía, en lo más profundo, en cualquier cosa que Clara había soportado. No la había roto, le había enseñado al anochecer. Dejó de hacer preguntas en él simplemente. Observó su silencio, no era impotencia, era una armadura. Y cada momento que pasaba en su casa, Daniel se daba cuenta de algo más oscuro. Clara no tenía miedo de ser encontrada. Tenía miedo de lo que pasaría si se quedaba cuando finalmente cerró la puerta principal esa noche. Clara vio el código que había escrito Daniel sabía que lo había memorizado. Ella no era una invitada. Estaba planeando su próximo escape y, por razones que no podía explicar, Daniel quería detenerla no por su seguridad, para sus propias respuestas, porque no había nada en Clara que pareciera una mujer huyendo de un crimen. Todo en ella parecía el crimen mismo. Y ella estaba esperando, mirando en elegir, cuando atacaron Daniel. Esperó hasta que su respiración cambiara en la penumbra, a través de la rendija de la puerta de la habitación. Observó cómo el pecho de Clara subía y bajaba a un ritmo lento y constante. Su cuerpo se acurrucaba con los brazos cruzados, protegiéndolos. Ella estaba dormida, no, fingiendo. Ya no lo podía decir más. Pero él sabía una cosa, cualquiera que fuese la verdad que ella guardaba, no iba a salir a la luz voluntariamente. En silencio, se deslizó hacia el interior. Su vestido de novia andrajoso colgaba sobre la silla, pero sus ojos no estaban fijos en la tela, estaban fijos en lo que yacía debajo. El pequeño clutch negro de diseño que no había soltado. Desde que subió a su coche, hasta ahora Daniel dudó, y luego trató de cogerlo. Era más pesado de lo esperado. En el interior, una fina pila de moneda extranjera, un teléfono desechable sin código de bloqueo y una invitación doblada y estampada en dorado. Daniel lo desdobló con cuidado y se le encogió el corazón en él. Señor Nathaniel Ashford solicita el honor de contar con su presencia en su ceremonia de boda privada. Nathaniel Ashford, un hombre que conocía, un hombre que todos conocían, un magnate tecnológico multimillonario, inversor despiadado, desapareció del ojo público hace meses, sin redes sociales, sin prensa. Y ahora, al parecer, casado. Daniel se sentó pesadamente en el borde de la cama, mirando fijamente la invitación en sus manos temblorosas. Clara, o quien quiera que fuese, no había estado huyendo de la oscuridad. Ella había huido del poder. Real. Echó un vistazo al teléfono. Quemador. 4 mensajes de texto. Todo desde un solo número. Se desplazó a una ubicación segura. No lo contactes. 2 sin firma hasta confirmación. 3 si te ven, borra el rastro. Sabes lo que está en juego. 4 mensaje no entregado. Sintió un hormigueo en la piel. Barrar rostro. Daniel volvió a mirar a Clara. Su rostro, suave por el sueño, ahora parecía inocente, frágil, pero el teléfono contaba otra historia. Ella no solo se estaba escondiendo, la estaban manipulando. O casado. Se quedó de pie, agarrando fuerte el embrague, sopesando sus opciones. ¿Policía? No es una opción. Sí, el nombre de Nathaniel Ashford estaba involucrado. No se trataba de la aplicación de la ley. Esto era más grande, corporativo, global. Daniel caminaba de un lado a otro, con la mente acelerada, los documentos, el dinero, el teléfono desechable. Clara se había preparado para desaparecer mucho. Antes de conocerlo, ella no era una víctima. Ella estaba ejecutando un plan que había fracasado, todavía estaba desarrollándose. Devolvió los objetos al bolso, colocándolo exactamente como los encontró. Cada detalle preciso. Luego dio un paso atrás y la observó. Clara se movió levemente. Su rostro se contrajo brevemente, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Algo que él no pudo entender. Ni por primera vez, Daniel se preguntó, ¿estaba ella huyendo de Nathaniel Ashford o correr hacia algo aún peor? De regreso a su estudio, Daniel cerró la puerta con llave. Se sentó en la oscuridad. ¿Cuál fue su objetivo final? ¿Lo eligió deliberadamente en ese camino? ¿O fue un error?
Un hombre que ella no había planeado y que ahora estaba enredado en su guión inacabado. Su sistema de seguridad emitió un suave pitido, confirmando que las puertas estaban cerradas y los portones sellados. Daniel no se sintió consolado. Clara había estudiado sus cerraduras, memorizó sus códigos, ahora lo sentía. No miedo de su marido, ni miedo de los hombres en camionetas negras, que medio esperaba que aparecieran. No tenía miedo de la mujer que dormía bajo su techo. Annie, sin embargo, cuando recordó su susurro mientras dormía, algo más profundo lo inquietó. Ella no. Era una persona sin emociones. A sus pesadillas la traicionaron. ¿Con quién se casó? Nathaniel Ashford. ¿En quién se convirtió Clara para sobrevivirle? ¿Y por qué después de escapar no había corrido? ¿Por qué se había dejado encontrar? Cerró los ojos, agarrándose las sienes. A mañana forzaría respuestas. Él tenía que hacerlo porque cada hora que ella permanecía en silencio, Daniel se daba cuenta de algo aterrador. Clara no estaba intentando desaparecer. Ella estaba esperando, mirando, en elegir cuándo moverse, y si no tenía cuidado, se convertiría en su próximo peón cuidadosamente. Elegido en la mañana, llegó sin calor. Daniel la encontró junto a la ventana. Estaba descalza, mirando la línea de árboles. Una luz pálida le rozó el rostro, pero su expresión permaneció fría. Esta vez no esperó. Quiero la verdad. Clara no se movió. Encontré tu invitación, insistió Daniel en voz baja, pero cortante. Nathaniel Ashford. Sus hombros se pusieron rígidos. Sé que ese nombre aterroriza a la gente, continuó, acercándose. Debería aterrorizarme. Silencio la rodeó. Dime por qué estás aquí. Yo no elegí tu coche, no me mientas. Su mirada se dirigió hacia él en controlada medida. Luego susurró: me casé con él. Daniel se quedó congelado. ¿Con quién? Pero ella apartó la mirada, con la voz hueca. No por amor. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Para sobrevivir. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Tienes que explicarlo. La voz de Clara bajó. Pensé que el matrimonio me salvaría. Me equivoqué. Se sentó de repente, abrumada por el cansancio. Daniel la observó atentamente, sin saber si era una actuación o una confesión. Me encontró cuando no tenía nada, continuó en voz baja. Me hizo promesas, seguridad, protección. Un nuevo nombre, una nueva vida. Le creí. A Daniel se le revolvió el estómago. ¿Qué quería a cambio? Su pausa fue larga. Al responder, su voz tembló por primera vez a mi silencio. Daniel tragó saliva con dificultad. ¿Sobre qué? Ella lo miró entonces. Sus ojos eran diferentes ahora, vacíos, quebradizos. No lo entenderías. Pruébame. Apretó la mandíbula. No habló. Daniel presionó. ¿Qué pasó en la boda? Clara inhaló profundamente y luego exhaló como si le doliera. Firmé papeles. No los leí solo. Firmé. ¿Y luego? Sus manos ahora temblaban, temblores débiles que no podía controlar. No hubo ceremonia, susurró. Solo firmas. Daniel dio un paso atrás y se dio cuenta de algo que le causó malestar. No eras una novia, ella asintió, fuiste una transacción. Las lágrimas no brotaron. Clara ya no podía llorar. Pensé que podría escapar antes de que terminara. Pero era demasiado tarde para que... Ella no respondió. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia la puerta principal, cerrada, no cerrada, calculando. Daniel lo vio entonces. Clara no estaba rota. Ella estaba atrapada entre opciones y elegir. La estaba matando. No me dirá su nombre, dijo finalmente. La voz de Clara era apenas audible. Decirlo le da poder. ¿Sabe Nathaniel Ashford que te has ido? Ella rió suavemente, hueca, muerta. Siempre supo que huirían. Daniel sintió que el poder cambiaba entre ellos. Él no era el salvador de esta historia. Ni siquiera tenía el control. Clara se puso de pie, repentinamente fuerte otra vez. No sobreviviré si me quedo, susurró. Pero moriré si me voy. ¿Por qué me elegiste?, preguntó. No lo hice. Daniel negó con la cabeza lentamente. Lo haces. Clara lo miró y luego miró por la ventana. Vi la mansión en tus ojos. Parpadeó. ¿Qué? Eres igual que él. A Daniel se le cortó la respiración. Clara se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación. Él no siguió. Él no pudo. Porque por primera vez se preguntó si ella tenía razón. Afuera, la línea de árboles se movió. Daniel observó desde las sombras como Clara estaba sentada en silencio junto a la ventana, con su reflejo enmarcado en el cristal, en espera, no para rescate, para el siguiente movimiento. Y Daniel se dio cuenta que, fuera cual fuese el juego que estaba jugando, él ya era parte de ello. Daniel no durmió esa noche. Clara tampoco. Se sentó junto a la ventana hasta el amanecer, inmóvil, como una sombra grabada en el cristal. Cuando por fin entró en la habitación, el aire se sentía más frío,
Algo anda mal. Clara no lo miró. Siempre estuvo mal. Daniel siguió su mirada, entrecerrando los ojos al ver la arboleda más allá de su finca. Su propiedad se extendía por hectáreas, privada y aislada por diseño, pero incluso desde allí los veían SUV negros en 12 estacionado justo más allá de la puerta. Se obligó a hablar con firmeza. ¿Contratistas de seguridad? Clara finalmente se giró. Su expresión era plana, resignada en su seguridad. A Daniel se le aceleró el pulso. Nathaniel. Ella asintió. Una vez me han encontrado. Daniel intentó pensar. Solo están mirando a Ann por ahora. ¿Por qué? Ella se acercó a él con voz distante. Porque no necesitan arrastrarme de vuelta. La mente de Daniel dio vueltas. ¿Y entonces qué quieren? Las siguientes palabras de Clara lo destrozaron. Ann, quieren que me calle. A Daniel se le cerró la garganta. ¿Dices que están aquí para matarte? Su silencio fue su respuesta. Ann se tambaleó hacia atrás. ¿Por qué no te llevamos? Lo harán, Ann, después. ¿Después de qué? Ella susurró. Ann, después de que borren el desastre. Daniel se sintió enfermo. Yo soy el desastre, aclaró Clara. Suavemente la tensión sofocaba el aire. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mirada de Clara se endureció. ¿Qué habrías hecho tú? Daniel no tenía respuesta por primera vez. El miedo lo atravesó. No estaba protegiendo a Clara. Él estaba atrapado con ella. Ahora saben que me estás ayudando, dijo en voz baja. Darán por hecho que sabes demasiado. A Daniel se le quebró la voz. No lo sé. No lo creerán. Su lógica era aterradora. La mente de Daniel daba vueltas. Sus sistemas de seguridad no eran suficientes. Cámaras en cerraduras. Nada de eso importaba. No contra hombres como ese. Dime qué quieren. Exigio. Voz de Clara tembló y la verdad salió a la luz. Quieren los papeles. Daniel se quedó paralizado. ¿Qué papeles? Clara cerró los ojos. Los que firmé. Se le revolvió el estómago. En la boda, en la transacción. Daniel tragó saliva con dificultad. ¿Qué eran? No sé. Daniel apretó los puños. ¿Firmaste algo que no leíste? No. Tuve lección. En su voz se quebró. Me compraron. Daniel se quedó en silencio afuera. Las camionetas permanecían inmóviles. Pero Daniel ahora entendía. No estaban mirando. Estaban esperando. ¿Podemos, Coro? Susurró. Ellos nos seguirán. ¿Podemos pelear? Clara meneó la cabeza. El silencio se prolongó. ¿Y luego qué? Preguntó suavemente. Clara lo miró. Su voz era firme. Entonces lo superamos en inteligencia. Daniel ya no estaba seguro a quién se refería con nosotros, pero ella ya se estaba moviendo. Agarró el bolso de mano de diseño y revisó el teléfono desechable como un soldado revisando munición. Revisó los monitores de seguridad de Daniel, leyéndolos más rápido que él. Daniel observó. Impotente. Como la mujer que una vez pareció rota ahora se transformaba en algo completamente distinto. No es una novia, no es una víctima, a un estratega. Dijiste que no querían arrastrarte de vuelta, dijo Daniel finalmente. Porsche. La voz de Clara era gélida. ¿Por qué no pueden? Ann se acercó. ¿Por qué no? Ella lo miró a los ojos por primera vez. Ann, porque Nathaniel Ashford está muerto. Daniel se tambaleó. En su voz nunca se quebró. Y yo soy la última persona que lo vio con vida afuera. Los todoterrenos permanecieron en el interior. Daniel comprendió a Clara. No la perseguían para silenciarla. La estaban persiguiendo porque sabía la verdad. A Nathaniel Ashford no la estaba buscando en su imperio. Eran. Ahora Daniel era parte de ello. Nos mudamos esta noche, susurró Clara. La voz de Daniel se quebró. ¿Dónde? Ella revisó los monitores una vez más. En algún lugar que no esperan. Daniel dudó. ¿Confías en mí?, preguntó. Él no respondió. Clara sonrió débilmente. Eso es bueno. Y con eso, lo último de su seguridad se disolvió. Ann, porque Daniel se dio cuenta de algo más oscuro que el miedo. Clara no necesitaba su confianza. Ella necesitaba su silencio tal como lo hizo. Una vez Nathaniel condujeron en silencio kilómetros de bosque, se desdibujaron al desaparecer el sol tras las colinas negras. Clara miraba al frente, con los nudillos blancos contra el pomo de la puerta. Daniel la observaba de reojo. Esperando. Finalmente, su voz rompió el silencio. Mereces saberlo. Daniel agarró el volante con más fuerza. La boda no fue real. No como te imaginas. Él no dijo nada. Lo conocí en Mónaco. Continuó con la mirada perdida. Nathaniel Ashford no era el tipo de mujer en la que solía fijarse. Estaba trabajando, apenas sobreviviendo. Ann lo vio. Tío P, que quería ayudar. Ella se rió amargamente. Ayudar significaba rehacerme. Daniel escuchó en silencio. Pagó mis deudas. Me cambió el nombre. Contrató estilistas, entrenadores y tutores. Me entrenó para encajar a su lado en los eventos. No como producto. Daniel tragó saliva con fuerza. Cuando me propuso matrimonio, dijo Clara, pensé que era mi recompensa, mi libertad. En su voz se quebró. Era una trampa. El pecho de Daniel se apretó en la noche antes de la boda. Dejó de hablarme en solo, en silencio.
Su equipo tomó el control. No me permitieron salir. Ese mismo día, ni siquiera lo vi hasta la firma. ¿Firmando? Repitió Daniel. Ella asintió con la mirada vacía. Sin ceremonia, sin votos, solo papeles. Me dijeron que firmara... ¿Qué eran? No sé. ¿Lo preguntaste? Dijeron que si lo amaba, confiaría en él. Daniel miró hacia otro lado, y la culpa le apretaba la garganta. Después me encerraron en una habitación. La voz de Clara bajó bien. Ahí fue donde lo vi. ¿Viste qué? Ella cerró los ojos. Me hicieron mirar. Sus manos temblaban. No sé quién era. Solo un hombre atado a una silla. Sangre por todas partes. Suplicaban, se rieron. Daniel sintió que el frío se le metía en los huesos. No debería haberlo visto. Se olvidaron de apagar la señal. ¿Qué alimento? Un monitor. Instalado en mi habitación. A la voz de Clara. Se quebró. Vi cómo lo mataban. Daniel se quedó congelado. Entonces la voz de Nathaniel salió por el altavoz. Ella miró a Daniel. Angustiada, dijo, ahora entiendes la lealtad. En el silencio. Devoró el coche. En el corazón de Daniel latía con fuerza. Después de eso, susurró, planeé mi escape. ¿Crees que Nathaniel lo sabía? Preguntó Daniel con voz débil. Clara sonrió con la mirada perdida. Quería que lo supieran. El estómago de Daniel se revolvió. Dijo que me eligió porque no sobreviviría sin él. Eso me hizo leal. La respiración de Clara se entrecortó. Le creí por un tiempo. ¿Y ahora? Su voz se volvió de acero. Todavía estoy vivo. Daniel no habló. Clara volvió su mirada hacia la carretera. Me preguntaste si estaba huyendo de un hombre. En la garganta de Daniel se cerró. Estoy huyendo de un asesinato, Anne. Y así, de repente el silencio entre ellos cambió. Daniel entendió. Ella no estaba huyendo del matrimonio. Ella estaba huyendo de la evidencia y el imperio detrás de él. Su voz se quebró. Clara, ¿por qué viniste a mí? Ella no respondió. Daniel no presionó, porque en el fondo temía la respuesta. Cuando la noche se tragó el camino, Daniel finalmente comprendió. No estaba ocultando a Clara de los cazadores. Iba conduciendo un testigo, y cada milla que ponía entre ellos y esos todoterrenos negros, lo hizo su cómplice. En la puerta de acero se selló detrás de ellos con un siseo final, y sordo Daniel se apoyó en la fría pared de su habitación de pánico oculta. Con la adrenalina ardiendo por dentro, había diseñado este espacio después de su divorcio. No para su seguridad, sino para aislarse. Nunca imaginó usarlo así. Clara estaba sentada frente a él, con la respiración agitada y los ojos hundidos. Era la primera vez que la veía realmente asustada. Daniel rompió el silencio. ¿Dijiste que Nathaniel estaba muerto? Clara no se movió. Por un momento, pensó que no respondería. Entonces, su voz plana, desprovista de emoción, lo vi caer. A Daniel se le revolvió el estómago. ¿Lo mataste? Ella negó con la cabeza. ¿Y entonces quién? No sé, Clara. Te lo dije. Firmé papeles. Desapareció durante horas. Esperé. Luego, me llevaron de vuelta a la sala principal. Daniel observó sus manos. Estaba temblando. Primero vi la sangre, susurró. Luego su cuerpo. En la mente de Daniel dio vueltas. ¿Qué dijeron? Clara rió con amargura. Nada. No hablaron. Solo me miraron fijamente. Su voz se quebró. No era su esposa, Daniel. Era la testigo. Daniel sintió que el frío se filtraba más profundamente en sus huesos. ¿Por qué te dejarían vivir? Ella lo miró. ¿Ahora? No lo hicieron. Se la hizo en la garganta. Clara no se suponía que pudiera salir. No se suponía que pudiera pasar las puertas de la urbanización. Ella se abrazó fuertemente a sí misma. Solo corrí porque uno de sus hombres abrió la puerta. OMS. No lo sé. No dijo ni una palabra. Simplemente, déjame pasar. En la mente de Daniel corría. Entonces no estás huyendo de Nathaniel Ashford. La voz de Clara se quebró. Estoy huyendo de quien lo mató. Daniel permaneció sentado en un silencio atónito. Y de lo que sea que firme. El silencio llenó la habitación del pánico como niebla. ¿Y si esos papeles te incriminaron? Susurró. Ya lo había pensado. El corazón de Daniel latía con fuerza. ¿Y si te nombraran su heredero? Se le quebró la voz. ¿Y si lo heredas todo en cuanto muera? A Clara se le cortó la respiración. Entonces, no soy testigo. Ella lo miró aterrorizada. Ahora soy el cabo suelto. Daniel cerró los ojos. Sin policía, sin abogados, sin seguridad. ¿Por qué vienes a mí? Su voz temblaba. Yo no te elegí. No lo creo. Clara tragó saliva con fuerza. Me acordé de tu cara. Daniel frunció el ceño. Estuviste en la gala de Mónaco hace 2 años. Susurró. Antes de que me encontrara. A la mente de Daniel daba vueltas. Parecías inseguro. Daniel miró hacia otro lado y la vergüenza le subió por la columna. No lo soy. Ella asintió. Ahora lo sé. Él sostuvo su mirada. Y por un momento, el silencio los conectó como una herida.
¿Crees que soy el siguiente?, dijo Daniel suavemente. La respuesta de Clara fue inmediata. Yo sé que lo eres. El pecho de Daniel se apretó. Están vigilando tu patrimonio. Miai, estás en peligro. Su voz se endureció. Y pronto sabrás demasiado. Daniel se puso de pie, paseándose de un lado a otro. Sus pensamientos daban vueltas. Esto es más grande que el dinero. Clara asintió lentamente. Nathaniel construyó algo que no pudo controlar, y lo viste ni lo firmé. Daniel se sintió enfermo. Entonces no podremos escondernos. Clara también se puso de pie. ¿No? ¿Y luego qué? Ella lo miró. Sus ojos ahora ardían. Entonces peleamos. Daniel dudó. No soy como tú, Ann. Su voz se suavizó. Yo tampoco. Silencio. Finalmente, Daniel susurró. ¿Qué hacemos? Clara se acercó más. ¿Descubriremos lo que firmé? ¿Y luego? Su voz era más fría de lo esperado. Luego lo quemamos. Daniel la miró a los ojos. Y, por primera vez, no vio a una víctima, ni a una novia, ni a una fugitiva. Vio a un sobreviviente, ni tal vez algo más oscuro, en un ajuste de cuentas, afuera de la habitación del pánico, invisible y silencioso. El mundo seguía moviéndose, pero por dentro. Daniel lo sentía. El siguiente movimiento sería de ellos. Los dedos de Daniel temblaban mientras se desplazaba por los archivos en el disco duro cifrado que Clara llevaba en su bolso. El que ni siquiera sabía que existía. Estaba abierto ahora. En su línea tras línea de contratos. Todos a su nombre. Clara se sentó a su lado. ¿En silencio congelada? Es peor de lo que pensabas, dijo Daniel en voz baja. Ella no respondió. Usaron tu firma para transferir los bienes de Nathaniel. Su voz se quebró. No tengo nada. Daniel dudó. No exactamente. Clara volvió su mirada hueca hacia él. Heredaste sus deudas. Ella se estremeció. A lo que sea que Nathaniel estaba haciendo, lo que sea que construyó, lo asociaron a tu nombre. En el momento en que firmaste. En la cara de Clara se contrajo. Soy su chivo expiatorio. Daniel asintió sombríamente. Ni su objetivo. Le mostró las imágenes de seguridad. Imágenes ansiosas parpadearon en la pantalla. Clara su vestido de novia impecable. Nathaniel vivo en una firma forzada. Luego el último fotograma. Clara salpicada de sangre, descalza, corriendo por pasillos dorados. Yo no lo maté. Daniel le creyó. Pero necesitan que el mundo piense que lo hiciste. A las manos de Clara temblaron. Dijiste que esto era una boda. Susurró Daniel. A Clara se le quebró la voz. No lo fue. Era una trampa. Asintió lentamente. No era una novia. Era un cebo. El silencio devoró la sala del pánico. Daniel cerró la computadora portátil y las imágenes quedaron grabadas en su mente. Lo planearon desde el principio, susurró Clara. Daniel se frotó las sienes. El imperio de Nathaniel. Sus socios necesitaban a alguien que los detuviera. Clara miró hacia adelante, entumecida, y él me eligió. Daniel luchaba por encontrar las palabras. Eras fácil de borrar. Sin familia, sin antecedentes. Sin voz. Pensé que me amaba. Su voz se quebró por primera vez. Daniel permaneció en silencio. No le salieron las lágrimas. Solo el silencio de quien ya no tenía nada que perder. Entonces Clara susurró algo que lo heló más profundamente que todos los archivos juntos. Creo que Nathaniel lo sabía. Daniel frunció el ceño. ¿Sabías que lo matarían? A Daniel se le heló la sangre. ¿Por qué? Clara negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Pero la noche antes de la firma dijo algo. Che. Ella miró hacia arriba. Angustiada dijo, pronto lo entenderás. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. Y luego, la voz de Clara se quebró. Y luego desapareció. El silencio llenó la habitación del pánico como si fuera asfixia en la mente de Daniel. El imperio de Nathaniel no solo había usado a Clara. Lo habían orquestado todo. Desde la reunión en Mónaco hasta la boda forzada y la incriminación. ¿Pero por qué? ¿Por qué crear una viuda solo para destruirla? Y entonces lo golpeó. Porque a los muertos no se les puede culpar. Clara lo miró. Pero puedes. La voz de Daniel tembló. Necesitaban a alguien vivo. Clara cerró los ojos. Ni silencioso. Daniel se puso de pie. No se detendrán hasta que estés muerto. Clara asintió. Y si te matan, los papeles se mantienen. Tú eres el criminal. Nathaniel sigue siendo inocente. En su voz bajó. Y todo lo que esconden permanece enterrado. Clara abrió los ojos y el acero volvió a llenarlos. Entonces no moriré. Daniel conoció aquí una gasa. Ya no soy una víctima. Una mujer que había sido elegida para desaparecer y se negó. Volvió a mirar la unidad cifrada. Tiene que haber algo más. Algo que se les pasó por alto. Clara estaba ahora a su lado. Entonces lo encontramos. La voz de Daniel se quebró. ¿Y cuando lo hagamos? Clara no parpadeó. Los quemamos a todos afuera.
Los silenciosos todoterrenos negros permanecieron en dentro. Clara susurró lo que Daniel había temido desde la noche en que le abrió la puerta de su auto. Me robaron la vida. Ella lo miró muy seria. Y lo voy a devolver, terminó justo antes del amanecer. Daniel se despertó con el sonido de cristales rotos y botas pesadas golpeando el suelo. Apenas tuvo tiempo de levantarse cuando unas manos enguantadas lo empujaron contra la pared de la habitación del pánico. Daniel Ward. Manos a la espalda. Sus uniformes no eran la seguridad de Nathaniel Ann, eran policías federal. Sus muñecas ardían cuando las frías esposas de acero las rodearon. En el caos, solo buscó una cosa en Clara. Ella no estaba allí. Su casa quedó destrozada. Derribaron paredes, destrozaron muebles y abrieron cajas fuertes. Él seguía repitiendo las mismas palabras. No hay nadie más aquí. Noel y creyeron afuera bajo la intensa luz de los focos. Daniel estaba esposado junto a las camionetas negras, pero no eran las de Nathaniel. Estas tenían matrícula del gobierno. Finalmente un detective habló. ¿Dónde está ella? Daniel no dijo nada. Sabemos que estuvo aquí. Daniel, ¿entiendes lo que has hecho? Se quedó mirando el horizonte oscuro. No estoy seguro. Horas después lo abandonaron, sin cargos, sin explicaciones, solo la advertencia. Sí, vuelve a contactarte. Llámanos, pero Daniel sabía que no estaban esperando su llamada. La estaban esperando para matarla. Regresó a su casa. A lo que quedaba de ella, muebles volcados en el vidrio se rompió, recuerdos borrados en la habitación de invitados. Sobre la cama despojada donde una vez Clara se acurrucó, lo encontró, en un anillo narenque en el diamante brillaba, débilmente a la luz de la mañana. Ella lo había dejado atrás. Daniel se sentó lentamente, mirándolo fijamente sin poder respirar. Ella no iba a regresar, pero esa no era la parte que lo atormentaba. Fue todo lo que siguió 2 semanas después. Daniel buscó registros públicos sin certificado de matrimonio, sin certificado de defunción, no Clara, ni en Mónaco, ni en París, ni en ningún sitio. El nombre Clara no me llevó a nada, ella era un fantasma. La muerte de Nathaniel Ashford, sellado no oficialmente, había muerto en un accidente privado. No hubo crimen, no hubo investigación. Toda su fortuna, desaparecido en cuentas offshore vaciadas, empresas disueltas de la noche a la mañana, lo que quedaba de su imperio. Fue absorbido por corporaciones fantasmas sin identificar. Daniel rastreó cada pista hasta que el agotamiento lo consumió. Clara había desaparecido, pero no como fugitivo, como si nunca hubiera existido, sentado solo en las ruinas de su propiedad. Daniel repasó cada conversación, cada mirada, cada mentira. Clara ¿lo había utilizado? ¿Alguna vez necesitó su ayuda o lo había elegido desde el principio? No como un error, sino como una herramienta. Había albergado a una víctima o escondido a un asesino. Recordó sus últimas palabras antes de desaparecer. Mi Robert on la vida, voy a recuperarla. Daniel susurró en la casa vacía. ¿Acaso tú? No hay respuesta, solo silencio. Él se quedó con el anillo, no. Como un recuerdo, como recordatorio, aunque a veces la verdad. Viste un vestido de novia ni lleva un cuchillo. Ahora, meses después, estaba de pie frente a la ventana, observando el bosque. No se permiten todoterrenos negros sin agentes. No Clara. Se preguntó si alguna vez la volvería a ver y si lo hiciera, ¿la reconocería? Una vez dijo que vio la mansión en sus ojos. Ahora temía que ella viera algo más. En un final observó cómo el horizonte se oscurecía al final. Daniel no sabía que lo atormentaba más, aunque Clara había muerto en algún lugar, perseguida y sola, no que había vivido ni lo estaba mirando ahora. París era más frío de lo que Daniel recordaba. En el aeropuerto Charles de Gaulle se sentó cerca de la puerta 42, tomando un café negro que se había enfriado hacía tiempo. Sentía la mente más pesada que la maleta. La conferencia de prensa a la que había asistido no había tenido ningún sentido. El imperio de Nathaniel Ashford estaba muerto. Los buitres corporativos ya rondaban lo poco que quedaba. Pero Daniel no había venido por eso. Fue instinto. O tal vez algo más oscuro. La terminal estaba repleta de viajeros o hombres de negocios, turistas, gente con planes y destinos. Él no tenía ninguno hasta que el avión se movía como una sombra entre los cuerpos. Con un paso pausado pero pausado, abrigo largo y negro, gafas oscuras, sin equipaje. Por un momento Daniel pensó que era otra persona, pero luego ella se giró ligeramente y su corazón se detuvo. Era ella, Clara. Se levantó instintivamente, casi tirando su silla, pero ella no lo miró. Caminó con calma y gracia hacia las puertas privadas. Daniel le siguió. El pulso le martilleaba en los oídos, mientras se abría paso entre la multitud, manteniéndose justo a la distancia. La observó mientras se acercaba a un control de seguridad privado, sin tarjeta de embarque, sin identificación, solo un gesto silencioso al guardia, que se hizo a un lado como si fuera dueña del aire. Daniel disminuyó la velocidad.
Ella estaba abordando un jet privado en él. Se quedó detrás del cristal, observándola subir las escaleras a un potón en lo alto. Clara se detuvo por un segundo. Ella se giró en sus gafas oscuras, le protegían los ojos, pero él sabía que ella lo veía. El silencio entre ellos se extendió por toda la terminal. Ella no saludó, ella no sonrió a ella, ni siquiera parpadeó a Annie. Luego desapareció en el avión Anne. La puerta se selló detrás de ella. Daniel permaneció inmóvil. Anne esperó hasta que los motores cobraron vida. Esperé hasta que el avión despegó de la pista y desapareció en el cielo gris parisino solo. Entonces se sentó y darme cuenta de algo amargo. Ella no lo había reconocido, no porque no pudiera, porque ella había elegido no hacerlo. Pasaron las horas. Daniel permaneció en la terminal, viendo los aviones despegar y aterrizar. Sin tocar su café, pensó en sus últimas palabras. Aquella noche en la habitación del pánico me robaron la vida. Voy a recuperarla. Daniel susurró en la casa vacía. ¿Acaso tú? No hay respuesta, solo silencio. Él se quedó con el anillo no como un recuerdo, como recordatorio, aunque a veces la verdad. Viste un vestido de novia y lleva un cuchillo. Ahora, meses después, estaba de pie frente a la ventana, observando el bosque. No se permiten todoterrenos negros sin agentes. ¿No, Clara? Se preguntó si alguna vez la volvería a ver y si lo hiciera, ¿la reconocería? Una vez dijo que vio la mansión en sus ojos. Ahora temía que ella viera algo más en un final. Observó cómo el horizonte se oscurecía. Al final. Daniel no sabía que lo atormentaba más, que Clara había muerto en algún lugar, perseguida y sola, no, que había vivido y lo estaba mirando ahora. París era más frío de lo que Daniel recordaba. En el aeropuerto Charles de Gaulle, se sentó cerca de la puerta 42, tomando un café negro que se había enfriado hacía tiempo. Sentía la mente más pesada que la maleta. La conferencia de prensa a la que había asistido no había tenido ningún sentido. El imperio de Nathaniel Ashford estaba muerto. Los buitres corporativos ya rondaban lo poco que quedaba pero Daniel no había venido por eso. Fue instinto. O tal vez algo más oscuro. La terminal estaba repleta de viajeros hombres de negocios, tourista, gente con planes y destinos. Él no tenía ninguno, hasta que la vio. Se movía como una sombra entre los cuerpos, con un paso pausado, pero pausado. Abrigo largo y negro, gafas oscuras, sin equipaje. Por un momento Daniel pensó que era otra persona, pero luego ella se giró ligeramente y su corazón se detuvo. Era ella. Clara se levantó instintivamente, casi tirando su silla, pero ella no lo miró. Caminó con calma y gracia hacia las puertas privadas. Daniel le siguió. En el pulso le martilleaba en los oídos mientras se abría paso entre la multitud, manteniéndose justo a la distancia. La observó mientras se acercaba a un control de seguridad privado, sin tarjeta de embarque, sin identificación. Solo un gesto silencioso al guardia, que se hizo a un lado como si fuera dueña del aire. Daniel disminuyó la velocidad. No. Ella estaba abordando un jet privado. Él se quedó detrás del cristal, observándola subir las escaleras en lo alto. Clara se detuvo por un segundo. Ella se giró. En sus gafas oscuras le protegían los ojos, pero él sabía que ella lo veía. El silencio entre ellos se extendió por toda la terminal. Ella no saludó, ella no sonrió, ella ni siquiera parpadeó. Luego desapareció en el avión. En la puerta se selló detrás de ella. Daniel permaneció inmóvil. Esperó hasta que los motores cobraron vida. Esperé hasta que el avión despegó de la pista y desapareció en el cielo gris parisino. Solo entonces se sentó y darme cuenta de algo amargo. Ella no lo había reconocido. No porque no pudiera, porque ella había elegido no hacerlo. Pasaron las horas. Daniel permaneció en la terminal, viendo los aviones despegar y aterrizar. Sin tocar su café, pensó en sus últimas palabras. Aquella noche en la habitación del pánico me robaron la vida. Voy a recuperarla. Ella tenía, pero ¿a qué precio? ¿Había desaparecido para sobrevivir o borrar a todos los que la recordaban? ¿Había sido él su salvador o su último cabo suelto? Daniel no lo sabía ni nunca lo harían. La noche cayó sobre París. En el reflejo del cristal Daniel se vio a sí mismo en un hombre que una vez construyó fortunas, que una vez creyó en la lógica, los contratos y la justicia. Ahora un hombre es perseguido por una mujer con un vestido de novia roto. Recordó cómo se veía ella aquella primera noche, descalza, manchada de sangre, silenciosa, y cómo se veía hoy, afilado, incontrolado, intocable. Misma mujer, y aún así no. Le susurró a la puerta vacía. ¿Fue algo real? No hay respuesta, solo silencio en el vuelo de regreso a casa. Daniel se quedó mirando las nubes. Se preguntó si Clara estaba encima o debajo de él, si ella estaba pensando en él si lo hubiera borrado por completo. Entonces, se dio cuenta de algo. En la verdad,
no siempre viene envuelta en respuesta sana. Veces lleva un anillo de diamantes que nunca pidió Ney. Veces firma papeles que nunca lee. A veces lleva un vestido de novia. Y lleva un cuchillo en Daniel. Cerró los ojos Anel, ya no corría más Ann. Pero no era libre Ann porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran Ann y algunas ayudas, una vez dadas, nunca terminan. El avión descendió en París, desapareció detrás de él, en Clara también lo hizo Anal. Menos eso es lo que se dijo a sí mismo Ann, pero en algún lugar, él lo sabía, ella todavía estaba allí afuera, y la próxima vez que la vio, ella no miraría atrás Ann ni una sola vez Ann. Fin de la historia.